Buenas tardes, mi nombre es Laura Lemos Delgado, código 06218, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. A continuación daré respuesta al primer parcial de la asignatura Historia Económica, Social y Política de Colombia. El parcial se compone de 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuáles son los elementos constitutivos de un Estado moderno? Auctoritas y potestas. Auctoritas se refiere al saber socialmente reconocido, la distinción basada en características morales e intelectuales. Potestas se refiere al poder socialmente reconocido. Se define como una fuerza que emana de la legitimidad otorgada por la sociedad civil. Ahora bien, la Iglesia y los reyes tenían una relación de tensión en cuanto al poder espiritual y terrenal. Con el paso del tiempo, en Europa e Italia surgieron pensadores que aportaron sus reflexiones, lo que causó un declive del poder celestial religioso por llevar aspectos oscuros que contradecían el propio Evangelio. Surgieron diferentes pensadores, filósofos como Kant y Locke, que fueron defensores del Estado liberal, con argumentos que reforzaron la idea de separación de la Iglesia y el Estado, dando lugar a la separación de auctoritas y potestas de la Iglesia en beneficio del Estado. El Estado moderno surge en la Edad Moderna. El Estado es la organización de un poder político que se ejerce sobre una población en un territorio determinado. El Estado moderno de los siglos XV, XVI y XVII no reflejaba autoridad ni potestad, sino autoritarismo. El soberano era impuesto sin importar si los ciudadanos lo aceptaban o no. Es decir, el reconocimiento social no se tenía en cuenta en la monarquía absoluta. La segunda es que el monarca adquiría el papel de nacimiento mediante la divinidad según las creencias de la época, por lo que no importaba su conocimiento, su sabiduría o su capacidad para reinar. Luego, gracias al liberalismo, podemos hablar de autoridad y potestad en los siguientes sistemas políticos, porque se tenía en cuenta la opinión, así como la auctoritas, que es la parte intelectual, superando la potestas, por lo cual se va presentando una crisis de autoridad en la época moderna, debido a la ruptura con la tradición. Los elementos del Estado moderno son el poder, la población y el territorio. El poder del Estado o el poder político es la capacidad de influir en el comportamiento ajeno. Es la autoridad que gobierna una sociedad. Tiene la idea de unidad e independencia de otros poderes, ya sea el poder de la Iglesia, el poder económico y demás poderes sociales. De esta manera, toda la población está sometida al poder político único, total y legítimo. Es el único poder que puede emplear la fuerza para imponerse. Por estas razones se dice que el poder del Estado es un poder soberano. Como segundo, la población. Es la población determinada a quienes se les implica el ejercicio del poder y es un elemento constitutivo del propio Estado. La población podría considerarse igualitaria porque está sometida al mismo poder, desapareciendo la estructura feudal piramidal basada en distintos niveles de fidelidad y obediencia. El tercero es el territorio. El territorio se consideraba como el objeto sobre el que recae el poder. Existía una relación del poder con la propiedad de territorios similar a la propiedad privada, ya que funcionaba por medio de herencia a sus hijos o parientes. El territorio
pasa a considerarse definitorio o constructivo de una realidad estatal. La delimitación resulta esencial porque el poder recae sobre todo el que se sitúe en determinado territorio, por lo que la coexistencia de varios estados hace necesaria la delimitación de los territorios. La segunda pregunta es, ¿qué era y cómo funcionaba el modelo de banca libre con emisión privada de moneda durante el Olimpo Radical? Estados Unidos de Colombia fue un estado federal conformado por Colombia, Panamá y partes de Brasil y Perú. El Olimpo Radical se le conoce a 2 décadas comprendidas entre el periodo de la Constitución de 1863 y 1886. Hubo una evolución económica de 1886 a 1905 y condiciones políticas del crecimiento moderno. El auge económico propiciado por liberales en la segunda mitad del siglo XIX fue interrumpido en 1885 por las guerras civiles, estas generadas por enfrentamientos partidistas, por lo cual se dieron las políticas expansivas que generan inflación. Las políticas expansivas consisten en aumentar la circulación de dinero en el mercado cuando hay poco dinero circulando. Se entró en una crisis económica y el desmembramiento del país, la pérdida de Panamá. En la segunda mitad del siglo XIX evolucionó la exportación gracias a la innovación en la transportación. En 1845 se dio el auge del tabaco, sin embargo desapareció una década después. También se exportó el cuero, que tuvo poco comercio, pero ayudó a la economía. En 1882 se exportó la quina y desapareció una década después. En 1880 se exportó el café, el cual tuvo un auge con el paso del tiempo, y también se exportaba en 1905 y 1925 el banano. El sistema financiero que había en la Nueva Granada era dominado por la Iglesia. Se prestaba al 5% anual sobre bienes raíces que quedaban hipotecados o censados. Hacia la mitad del siglo XIX, este sistema venía funcionando mal. La economía era débil y los terratenientes no podían pagar los intereses que imponía el clero. Luego, en 1870 aprobaron una ley del modelo de banca libre. Esta es una corriente de Estados Unidos y Escocia. El modelo de banca libre consistía en que los bancos privados podían emitir billetes respaldados por sus reservas de plata y oro. Surgieron 42 bancos en Bogotá, Medellín y Cartagena. Luego, durante el gobierno de Rafael Núñez, se creó el Banco Nacional, que empezó a funcionar desde 1880 mediante reserva o esquema de banca libre. Sin embargo, en 1886 el gobierno le otorgó al Banco Nacional el monopolio de la emisión de billetes. Su emisión de billetes se convirtió en una fuente importante de la financiación del déficit de los gobiernos conservadores, atentando con la estabilidad de precios y la acumulación de capital. En 1894, el Banco Nacional realizó muchos anuncios de emisión, lo cual deterioró la tasa de cambio del peso y se dio la creciente inflación. Por estos manejos se acusó de emisiones clandestinas y fue clausurado el Banco Nacional. La tesorería siguió emitiendo billetes con el mismo logo del Banco Nacional y financiaron la Guerra de los 1000 días, lo que causó inflación. Cabe resaltar que la inflación es el aumento general de los precios por la cual se da una disminución en la capacidad adquisitiva. Al final de la Guerra de los 1000 días quedaron 12 de los 42 bancos.
La tercera pregunta es: explique una de las guerras civiles del siglo XIX, sus motivaciones políticas y económicas, los bandos en cuestión, duración y consecuencias. Explicaré la Guerra Civil Colombiana de 1884 a 1885. Fue una guerra del siglo XIX en los Estados Unidos de Colombia, que se componía por Colombia y Panamá. El 8 de agosto, Núñez anunció que la Constitución de 1863 había dejado de existir. Luego fundó el Partido Nacional, conformado por liberales, moderados y conservadores. Esta guerra se dio debido a la manifestación de los intereses del Partido Liberal, que no estaban de acuerdo con la política centralista de la regeneración del presidente Rafael Núñez, quien era apoyado por el Partido Conservador. La guerra inició en agosto de 1884 y terminó en noviembre de 1885. La victoria fue conservadora. Las consecuencias de esta guerra fue el fin de los Estados Unidos de Colombia y del sistema federalista y la promulgación de la Constitución de Colombia de 1886 e inicio de la regeneración. La política centralista de la regeneración fue un movimiento político surgido en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, liderado por Rafael Núñez. El objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana a partir de lo establecido por la Constitución de 1863, con la que habían creado los Estados Unidos de Colombia, y que convirtió al país en una república federal. El lema de la regeneración fue: una nación, un pueblo, un Dios. La regeneración causó el regreso de un modelo de Estado proteccionista, es decir, el gobierno central recupera poderes que habían sido privados con la Carta Magna de Río Negro, entonces vuelve a ser el responsable de la política económica del país en relación con la materia de importación y exportación, y también a tener el control bancario y el establecimiento de impuestos y aranceles. Los estados se convirtieron en departamentos regidos desde la capital, con gobernadores, alcaldes e intendentes. Se aumentó el periodo presidencial a 6 años, aumentó el poder ejecutivo y se restableció la pena de muerte. Se reconoció la libertad de cultos, pero, según Núñez, la religión católica predominaba, por lo cual tenía privilegios. El clero fue el encargado de la educación y los obispos eran los que escogían el manual de uso de las escuelas públicas. La cuarta pregunta es: explique una de las constituciones que tuvo Colombia durante el siglo XIX. Bueno, a continuación explicaré la Constitución de 1886, la alianza de conservadores y liberales moderados que dio término a la hegemonía o supremacía liberal y que llevó al poder a Rafael Núñez. Desmontó la Constitución de Río Negro. El país es llamado oficialmente República de Colombia. La Asamblea Constituyente fue conformada por delegatorios de los 9 estados, 2 por cada estado. Rafael Núñez anunció el Programa Nacional de Regeneración, del cual hablé brevemente en la explicación de la Guerra Civil Colombiana de 1884 a 1885. Cambió el país de un sistema federal descentralizado, es decir, de estados independientes, a un sistema centralizado con una presidencia central y única. El periodo presidencial cambió de 2 a 6 años. El presidente de la República es elegido por el Congreso. El presidente estatal fue renombrado gobernador, el cual
De ese momento en adelante era nombrado por el presidente de la República y elegía los alcaldes de su departamento, excepto el alcalde de Bogotá, que era elegido por el presidente. De forma que el presidente en turno podía tener cierto control sobre el poder ejecutivo. Además, esto se autorizó en reelección del presidente en periodos inmediatos. La Cámara, las asambleas departamentales y los consejos municipales se elegían por voto popular. El Senado era elegido por las asambleas departamentales. El voto para elecciones en el ámbito nacional se limitó a los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Esta restricción de saber leer y escribir no aplicaba en las elecciones regionales. Esa restricción fue propuesta por Caro para que los líderes elegidos se supiera que fueron elegidos por personas que entendían los conflictos por los cuales pasaba el país. Se recreó la figura del vicepresidente, la cual fue ocupada inicialmente por Eliseo Payán. La religión católica se convirtió en la religión oficial y recobró los derechos perdidos en el pasado. En 1887, el presidente Núñez estableció un concordato con la Santa Sede en la cual le devolvió esos derechos. Los cambios constitucionales se daban cada que se tenía un partido en el poder por momentos, y la población siguió los patrones de los partidos, aunque Núñez, con esta constitución, planteó la creación de un tercer partido que reunió a los liberales moderados y a los conservadores. Los ultraliberales nunca se resignaron a la pérdida del poder y en 3 ocasiones, desde 1885 hasta 1895, intentaron retomar el poder por medio de la violencia. Luego de la división conservadora, 44 años después de esta constitución, en 1930, los liberales retornaron al poder e iniciaron un exterminio vengativo contra pueblos, ciudadanos y líderes conservadores en diversas partes del país. La Constitución de 1886 permaneció vigente por más de 100 años, guiando el mandato de 23 presidentes de la República. En 1903 se da la separación de Panamá de Colombia en el Tratado Herrán-Hay, firmado el 22 de enero de 1903, propone que Colombia rentaría en forma vitalicia una franja de tierra a Estados Unidos para la construcción de un canal en el departamento de Panamá. Bajo este acuerdo, Estados Unidos pagaría a Colombia $10 millones y después de 9 años una anualidad de $250.000, trato que fue rechazado por el Congreso colombiano por considerarlo una desventaja para el país, no solo por el dinero que se iría a recibir, sino porque dejar una franja en forma vitalicia a un país extranjero fue considerado una pérdida de la soberanía nacional. El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separa de Colombia con apoyo de Estados Unidos. El 6 de noviembre, Estados Unidos reconoce la soberanía de Panamá. El 11 de noviembre, Estados Unidos le informa a Colombia que se opondría a que tropas colombianas entraran a recuperar Panamá. La guerra de los 1000 días había dejado a Colombia muy débil para evitar la separación. El 18 de noviembre, Estados Unidos firma el acuerdo con Panamá para la construcción del canal. Según el Tratado Herrán-Hay, Estados Unidos tendrán derecho exclusivo durante el término de 100 años, prorrogables a su exclusiva opción, si así lo desean y por periodos de igual duración.
para excavar, construir, conservar, explotar, dirigir y proteger el canal marítimo. Asimismo, y por igual duración, tendrán derecho a una franja de terreno a lo largo del canal que se construye de 5 kilómetros de ancho a cada lado de la vía y por lo menos 3 millas tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Luego, con el paso del tiempo, van surgiendo diferentes reformas, que son la reforma de 1905, 1910, 1936, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1986, las cuales explicaré. La reforma de 1905 nos dice que en diciembre de 1904, meses después de haber sido elegido presidente Rafael Reyes, cierra el Congreso descontento por la oposición o lentitud para aprobar las reformas que quería imponer y convoca a principios de 1905 una Asamblea Nacional Constituyente conformada por 3 representantes de cada departamento o provincias, seleccionados por los administradores departamentales. La Asamblea, por acto legislativo número 5 de marzo de 1905, decide terminar el sistema de escrutinio, sistema de conteo de votos, mayoritario por personas o nominativas en circunscripciones uninominales o plurinominales para la Cámara y las legislaturas provinciales o estatales y eliminaban el Consejo de Estado. Reyes logra que la Asamblea extienda su periodo presidencial por 4 años adicionales, de 1910 al 31 de diciembre de 1914, sin embargo, se retira en 1909. La reforma de 1910, ante el retiro al exilio del general Rafael Reyes, el 13 de junio de 1909, el Congreso elige a su vicepresidente, el conservador general Ramón González Valencia. El 3 de agosto de 1909, para gobernar durante el año que faltaba para completar el periodo de 6 años, el presidente Reyes, Ramón González, en 1910, convocó una asamblea nacional que era elegida a través de los consejos municipales para reformar la Constitución de 1886, la cual se instaló el 15 de mayo y empezó a informar los resultados el 25 de mayo. Esta reforma, inspirada por los integrantes de la Unión Republicana, la cual sus prácticas eran con principios bipartidistas, partidario de las elecciones libres y la tolerancia religiosa, prohibió la participación de militares en política, estableció la elección popular directa del presidente de la República, asambleas departamentales y consejos municipales. Redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años. Prohibió la reelección inmediata de los presidentes. Eliminó la figura del presidente y la reemplazó por la de un designado que sería elegido por el Congreso. Estableció el sistema de proporciones para el nombramiento de los miembros de las corporaciones públicas, de acuerdo a los votos obtenidos, asegurando un mínimo de 1/3 parte para lo que en ese entonces se llamaba el partido minoritario. El partido opuesto sería el partido minoritario. Este otorgó el Congreso la facultad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consagró el control constitucional a la Corte Suprema de Justicia y el control difuso por la vía judicial. Así que con estas reformas se redujeron los poderes presidenciales. Antes de esta reforma, el presidente era elegido por intermediación de los colegios electorales, que representaban los distritos electorales. Y el presidente que ganaba las elecciones tenía todo el control, incluso para asegurarse el poder en el siguiente periodo. A pesar de los logros obtenidos, esta reforma mantuvo las restricciones para el voto, los cuales eran
saber leer y escribir, tener una renta anual de al menos 300 pesos o tener propiedad raíz por un valor no menor de 1.000 pesos. Igualmente se mantuvo la facultad del presidente para nombrar gobernadores, quienes nombraban a los alcaldes, también para nombrar corregidores, administradores, directores de correos, jefes de cárceles, gerentes de bancos, entre otros. El 27 de agosto de 1932, durante el gobierno de Olaya Herrera, que se reglamentó con la ley número 7, que los números de puestos a asignar en el Congreso serían proporcionales al número de votos logrados por cada lista. Sin embargo, el garantizar una tercera parte para la oposición tuvo efectos secundarios que fueron indeseados para mantener la democracia. Durante los gobiernos conservadores se formó en costumbre para el Partido Liberal el abandonar el proceso electoral como medio de protesta en varios casos, sabiendo de que de todas formas obtendría una tercera parte de los puestos del Congreso. Finalmente, la Asamblea Nacional Constituyente hace una excepción en la elección popular de presidentes y elige por votación al primer presidente de la Unión Republicana, el señor Carlos Eugenio Restrepo, el 15 de julio, e igualmente elige el primero y segundo designado. La reforma de 1936, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, el 1 de agosto de 1936, realizaron varias reformas. Se amplió el derecho de sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, eliminándose la restricción de saber leer y escribir para ejercerlo. Este derecho fue utilizado por primera vez en las votaciones presidenciales de 1938, en las que gana el liberal Eduardo Santos. A la mujer se le concedió el derecho de ocupar la mayoría de los cargos públicos, a pesar de que no era considerada ciudadana para efectos del sufragio, pues ya empezaban a aparecer mujeres que asistían a la universidad. Fueron eliminados los privilegios para la Iglesia Católica y en consecuencia se estableció la libertad de cultos. Se dispuso que para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el gobierno podría celebrar convenios con la Santa Sede, sujetos a la posterior aprobación del Congreso sobre bases de mutuo respeto. Se consagró la libertad de enseñanza, la gratuidad de la educación primaria en las escuelas estatales y la obligatoriedad de la educación en el grado que señala la ley. En materia económica, la reforma de 1936 introduce el intervencionismo de Estado, define la propiedad como función social que implica obligaciones, establece como función del Estado la intervención en la educación, los conflictos sociales, las relaciones obrero-patronales y la vida económica para racionalizar la economía y define el trabajo como obligación social que goza de la especial protección del Estado. Se puede afirmar que esta reforma, impulsada por López Pumarejo, sienta las bases para la construcción de un Estado social. La reforma de 1954 nos dice que durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y por sugerencia suya, la Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, reconoció por unanimidad los derechos políticos de la mujer mediante el acto legislativo número 3 de 25 de agosto de 1954. Las mujeres ejercieron este derecho por primera vez durante el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 para aprobar el cambio constitucional que le permitiría a los dos partidos políticos tradicionales, el conservador y el liberal, establecer el Frente Nacional.
3 intentos de reconocer el derecho de votación a la mujer habían fallado antes. El primero en 1934, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en donde se presentó un proyecto de ley al Congreso que no pasó y tampoco pasó en la reforma constitucional de ese año. El segundo fue la propuesta presentada por el liberal Alberto Lleras Camargo en 1944, pero fue pospuesta bajo la disculpa de que la regulación no se haría antes de 1948. El tercero fue la propuesta presentada por el liberal Alfonso Romero Aguirre en 1948, la cual fue apoyada, pero para ser implementada en forma gradual, que en la realidad fue otro aplazamiento. La reforma de 1957 nos dice que la Junta Militar de carácter temporal, que sucedió a Rojas Pinilla y por acuerdo de los partidos políticos tradicionales, autoriza en octubre de 1957 un plebiscito de reforma constitucional mediante acto legislativo número 0247 para fijar la paridad de los partidos con el fin de buscar una salida a los problemas del país. Este acuerdo y el periodo correspondiente fue llamado el Frente Nacional. El plebiscito del 1 de diciembre de 1957 aprobó con cerca del 94% de votos a favor la reforma constitucional para la paridad entre los dos partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador. En las corporaciones públicas por un periodo de 12 años y determinó que las elecciones para presidente de la República, Congreso, asambleas departamentales y consejos municipales se realizarían durante el primer semestre de 1958. Luego, en la reforma de 1958, el primer Congreso elegido popularmente dentro del Frente Nacional hace un cambio constitucional para ampliar el periodo del Frente Nacional de 12 a 16 y decide además que el primer presidente sería liberal y no conservador como se había acordado antes. La reforma de 1968, a pesar de que el Frente Nacional terminaría en 1974, las reformas constitucionales para preparar la transición empezaron en 1968 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, penúltimo presidente del Frente Nacional. Con el fin de reglamentar la competencia electoral interpartidos, las reformas proyectaron la eliminación del reparto por mitades y se incluyeron algunas medidas para reconocer partidos minoritarios. En algunas otras áreas de la Constitución, las reformas requeridas se pospusieron, en algunos casos indefinidamente, como fue el caso del ordinal primero del artículo 120 de la Constitución, en que se mantiene la participación justa y equitativa del segundo partido en votación, que limitaba la participación de los partidos minoritarios y por ende la participación ciudadana. Asimismo, el artículo 17, que reglamentaba el artículo 83, dispuso que absolutamente todos los cargos de libre nombramiento y remoción se mantendrían solamente para liberales y conservadores hasta 1978. La práctica demostraría que en espacios como la Federación de Cafeteros tal proporción bipartidista se mantendría hasta las primeras décadas del siglo XXI. Estableció que posteriores reformas a la Constitución podrían ser realizadas por el Congreso, siempre y cuando la reforma fuera aprobada por la mayoría absoluta de todos los miembros del Senado y la Cámara, votando en 2 sesiones legislativas ordinarias, que asimismo fueran consecutivas. La reforma de 1986, durante el periodo de Belisario Betancur, se establece la elección popular de alcaldes
el 21 de noviembre de 1986 con el fin de reducir o eliminar el control central de los partidos sobre sus nominaciones y ampliar la democracia regional.